Lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a las 5 siempre, gracias por estar ahí. Hoy es martes 14 de abril del 2026 y bueno, son las 5 en punto de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares que manejamos para las noticias de hoy: Estados Unidos levanta sanciones a bancos estatales venezolanos. Amazon compra Global Star por $11.600 millones. Wall Street vigila la morosidad récord del crédito privado. Estados Unidos devuelve $166.000 millones por aranceles ilegales. Ya están en ese proceso. Y Hormuz sigue tenso, por supuesto, los barcos se dan la vuelta y siguen las conversaciones. En la segunda parte del programa vamos a conversar con la destacada periodista Clara Elvira Ospina, que desde Perú nos va a contar un poco las repercusiones de la primera ronda electoral de este domingo en Perú, que ganó Keiko Fujimori. Bueno, pues por cuarta vez estará en segunda ronda. Y no ha ganado ninguna de las cuatro. Vamos a ver qué pasa hoy, que se enfrenta a otro candidato también conservador, populista. Vamos a ver qué nos depara esa segunda ronda del 7 de junio y que nos cuente Clara Elvira Ospina. Además, hoy es martes y bueno, tenemos entonces la columna de nuestra amiga y colega Pilar Martínez. Ustedes ya la conocen, es periodista enfocada en economía y el mundo del trabajo desde México. Así que vamos a ver con qué trae Pilar para hoy. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Y en controles, el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que usted esté escuchando este programa. Vamos de una vez a las noticias, porque viene muy cargado hoy el programa. Vamos a ver si nos da tiempo para todo lo que hemos preparado. Washington levantó parcialmente sanciones financieras a 4 entidades estatales venezolanas, incluido el Banco Central de Venezuela, y permitió por primera vez desde 2017 que bancos corresponsales, remesadoras y procesadores de pago en Estados Unidos operen con ellas, con las instituciones financieras venezolanas. No es un levantamiento total, los activos bloqueados siguen congelados y las sanciones individuales contra altos funcionarios continúan vigentes, dice Estados Unidos, pero levanta sanciones financieras a entidades estatales. La administración Trump lanzará el 20 de abril el sistema para devolver a importadores unos $166.000 millones pagados por aranceles que la Corte Suprema tumbó en febrero por ser ilegales. Aduanas unificará los reembolsos con un solo pago electrónico con intereses cuando corresponda. Ya más de 56.000 importadores completaron el proceso para recuperar unos $127.000 millones que va a empezar el 20 de abril, pero ya muchos se han anotado. Donald Trump cargó contra Giorgia Meloni y dijo estar sorprendido por la primera ministra italiana, a la que acusó de falta de valentía por no ayudar a reabrir Hormuz. Recuerden que Giorgia Meloni había criticado a Donald Trump por amenazar al Vaticano, porque la administración de Washington amenazó al Vaticano. La crítica de Trump golpea a una de sus aliadas más cercanas en Europa y desató una defensa transversal en Italia, donde incluso sus socios reivindicaron la relación con Washington, pero con respeto mutuo. Wall Street sigue observando de cerca el crédito privado, un mercado de $3.5 billones que creció al calor de tasas altas y bancos más cautelosos. Citi, JP Morgan, Wells Fargo dicen sentirse cómodos con su exposición, pero ya someten sus carteras a pruebas de estrés. La preocupación crece por retiros de fondos, morosidad récord y riesgos sobre empresas de software por la inteligencia artificial. Vamos a ver si nos da tiempo de profundizar en este tema.
porque es algo que le hemos venido dando seguimiento, el estado del crédito privado en el mundo financiero. Los mercados de predicción siguen explotando en Estados Unidos. Bernstein calcula que podrían mover $1 billón anuales hacia 2030. Este también es un tema en amplio crecimiento. Solo en lo que va de 2026, Kalshi y Polymarket ya suman unos $60.000 millones en volumen, más que todo 2025 junto. El auge comenzó con la elección presidencial, pero ahora ya se expandió a deportes, criptomonedas, macroeconomía. Amazon comprará Global Star por unos $11.600 millones para fortalecer su negocio de Internet satelital en órbita baja y competir así mejor con SpaceX. La operación le da acceso a activos satelitales, infraestructura y licencias de espectro. Y le permitirá construir un sistema directo al dispositivo a partir de 2028. Global Star saltó más del 10% en bolsa tras este anuncio, esta transacción. Ben Cohen, ustedes lo conocerán mejor por los helados Ben & Jerry, porque Ben Cohen es cofundador y él quiere que la compañía vuelva a ser independiente y acusa a su dueña actual, The Magnum Ice Cream Company, de frenar la voz de Ben & Jerry, la voz original de esta marca, sobre causas sociales y políticas. Ben & Jerry ha sido muy activa en dar declaraciones, en impulsar temas sociales. Según Cohen, la empresa dueña de Ben & Jerry, The Magnum Ice Cream Company, bloqueó posicionamientos oficiales de Ben & Jerry sobre el mes de la historia negra, sobre un alto al fuego en Gaza, por ejemplo, y las protestas estudiantiles. Todo eso había propuesto la empresa Ben & Jerry hacer declaraciones como siempre lo hacía. Bueno, pues The Magnum Ice Cream Company las bloqueó. A juicio del fundador, esa censura está vaciando una parte central de la identidad histórica de la marca clásica de helados Ben & Jerry. Bueno, Mark Carney en Canadá prometió usar su nueva mayoría, ayer lo dijimos, que estaba pues en el proceso de ganar una mayoría parlamentaria que ya fue confirmada. Prometió usar su nueva mayoría parlamentaria para atacar el costo de vida en Canadá, aliviar la crisis de vivienda y avanzar en grandes obras de infraestructura. Como primera señal, suspendió temporalmente un impuesto a los combustibles, con la promesa de bajar 10 centavos de dólar canadiense por litro el precio de la gasolina regular y en 4 centavos el diésel. Vamos a Asia. Una nota de Australia. La crisis de combustible ya está cambiando hábitos de consumo a una velocidad inusual en Australia. Restaurantes reportan clientes que bajan de pedir ribeye a schnitzel, un bistec, digamos, más delgado. Evitan entradas y piden agua en vez de vino. La confianza del consumidor sufrió su peor caída mensual desde el inicio de la pandemia. Imagínense ustedes una crisis de ese tamaño. Mientras también suben las ventas de vehículos eléctricos y cambian hábitos de traslado. Así que los hábitos de consumo están cambiando en Australia debido a la actual crisis a partir de la guerra de Estados Unidos con Irán. En África, la República Democrática del Congo recibirá esta semana a su primer grupo de deportados enviados por Estados Unidos bajo un nuevo acuerdo migratorio entre República Democrática del Congo y Estados Unidos. Serán más de 30 personas, ninguna congoleña, y al menos algunos provienen de Centro y Sudamérica. El pacto coincide con el impulso estadounidense a un acuerdo de paz con Ruanda y con su nuevo acceso preferente a minerales críticos congoleños.
Así que ahí está lo que negoció la República Democrática del Congo para recibir deportados enviados por Estados Unidos. En Europa, la Unión Europea prepara rebajas fiscales a la electricidad y una aceleración de la transición energética para proteger a hogares e industrias del shock provocado por la guerra de Estados Unidos con Irán. Un borrador de la Comisión plantea facilitar recortes de impuestos a la electricidad, incluso hasta cero para industrias intensivas, y reforzar tecnologías limpias para reducir la dependencia del petróleo y del gas importados. La salida de Víctor Orbán, cambiando de tema a Hungría, la salida de Víctor Orbán, que informamos ayer, que fue el resultado el domingo 12 de abril, tras 16 años en el poder, sacude mucho más que a Hungría, no solo a Hungría, más bien más a Europa. En Europa se interpreta como un golpe al nacionalismo autoritario que Orbán encarnó dentro de la Unión Europea y como una oportunidad para recomponer los vínculos de Budapest con Bruselas y la OTAN. El impacto también alcanza a la ultraderecha global, que lo veía como un modelo político, y se acaba su mandato en breve, pues ya quedó fuera con las elecciones de este 12 de abril en Hungría. Amancio Ortega, fundador de Zara y principal accionista de Inditex, ya aparece como el mayor magnate inmobiliario del planeta, con activos superiores a 25.000 millones de dólares distribuidos en más de 200 propiedades en 13 países. Su holding, Pontegadea, consolidó un modelo basado sobre todo en oficinas y edificios no residenciales ubicados en grandes centros urbanos. Bien, vamos a América Latina, un par de notas. El ministro de Trabajo de Colombia defendió que el aumento transitorio del salario mínimo para 2026 sigue vigente, aunque el Consejo de Estado mantuvo suspendido el decreto original. Según Antonio Sanguino, el alza actual se sostiene en el decreto provisional emitido en febrero por orden del propio Tribunal del Consejo de Estado, por lo que, insiste el ministro, los ingresos de los trabajadores siguen protegidos mientras se define el fondo del caso. Es decir, hubo un primer decreto que se eliminó por parte del Consejo de Estado y hubo un decreto preliminar que es el que mantiene vigente el aumento del salario mínimo en este 2026 y pues en eso están. Recuerdan que habíamos hablado de que hace ya varias semanas del aumento del salario mínimo en Colombia por parte del gobierno actual. Y era parte también es parte también de todo el debate que hay electoral en este momento en plena elecciones de Colombia. La entrada en vigor del nuevo acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre Colombia y Venezuela marca, según la Cámara Colombo-Venezolana, un punto de inflexión en la relación económica bilateral. El gremio sostiene que el tratado crea reglas más claras, mejora la previsibilidad para invertir y puede abrir un nuevo ciclo de integración productiva tras años de tensiones comerciales. Vamos a unas cuantas notas globales. La guerra con Irán, la guerra de Estados Unidos con Irán, está reabriendo una vieja herida para el mundo en desarrollo: los fertilizantes. La directora del Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas advirtió que la escasez ya amenaza la seguridad alimentaria, porque 1/3 de la urea mundial normalmente pasa por Hormuz. La preocupación no es solo de precios, sino de calendario. Muchos países ya están perdiendo la ventana para la próxima cosecha, donde tienen que aplicar los fertilizantes para los cuales se usa la urea como materia prima. El Papa León XIV volvió a intervenir en el debate político global con una advertencia sobre el riesgo de que las democracias caigan en una tiranía de la mayoría o terminen dominadas por élites económicas y tecnológicas.
La carta fue divulgada por el Vaticano 2 días después del ataque verbal de Donald Trump al pontífice, en medio de sus críticas a la guerra con Irán, de las críticas de León XIV a la guerra de Estados Unidos con Irán. El estrecho de Hormuz sigue bajo tensión. Según el Comando Central de Estados Unidos, ningún barco logró pasar el bloqueo en sus primeras 24 horas y 6 buques mercantes dieron media vuelta. Reuters y otras agencias reportaron movimientos parciales, pero Washington insiste en que la operación solo apunta a embarcaciones vinculadas a puertos iraníes y que sigue garantizando navegación hacia terminales no iraníes. Bueno, sigue esta tensión, pero también la confusión, porque muchos otros medios de prensa no occidentales siguen diciendo que por ahí están transitando algunos barcos. Bitcoin volvió a activarse y puso a prueba el nivel de $75,000 por unidad, su mayor precio desde inicios de febrero. El repunte arrastró también a otras criptomonedas y provocó liquidaciones por más de $701 millones, sobre todo de posiciones cortas, es decir, apuestas a la baja. El mercado cripto intenta salir de meses de caídas generalizadas. El Bitcoin está en este momento en $74,144 por Bitcoin. La bolsa de Estados Unidos las distintas bolsas volvieron a subir con fuerza. Bueno, en general, todas las bolsas del mundo subieron este día, empujadas por expectativas de nuevas conversaciones con Irán. Una inflación de productos más baja de lo esperado y una caída del petróleo, aunque sea momentánea. El Standard & Poor's 500 avanzó 1,1%, el Nasdaq 2% y el Dow Jones 0,6%. Y pues las bolsas en general se reportaron en verde, también en Europa y Asia. El índice VIX, el conocido índice del miedo de Wall Street, perforó los 18 puntos. Recuerden que cuando todo sube, el VIX baja porque indica que hay menos temor, que hay menos cercanía de incertidumbres o de problemas. Entonces bajó los 18 o estuvo cercano a los 18 puntos por primera vez desde el inicio de la guerra de Estados Unidos con Irán. La caída refleja un mercado que volvió a comprar riesgo y a descontar menos volatilidad inmediata. Pero algunos analistas advierten que esa calma puede ser engañosa. Un VIX bajo también puede esconder tensión comprimida, lista para reaparecer si vuelve a escalar el conflicto. Así que, bueno, pero interesante que el VIX haya bajado. Recuerden que llegó casi a 30 puntos en algún momento de esta guerra de Estados Unidos. Vamos al segmento en profundidad. El Fondo Monetario Internacional recorta su pronóstico y advierte que la economía mundial ya se está acercando a un escenario más peligroso. Hemos venido informando sobre estos anuncios del Fondo Monetario Internacional. Ahora llegó a sus reuniones de primavera en Washington con un mensaje inquietante. La economía global todavía no está en recesión, pero ya se está deslizando hacia un terreno bastante más frágil. El organismo recortó su previsión de crecimiento por el impacto de la guerra de Medio Oriente sobre la energía y aunque mantuvo como referencia su escenario más benigno, admitió que la realidad empieza a parecerse cada vez más a un escenario peor. En ese punto intermedio, que el economista jefe Pierre-Olivier Gouinchas considera ya bastante plausible, el petróleo rondaría los $100 por barril este año y el crecimiento mundial caería a 2,5% desde 3,4% en 2025. En el escenario severo, la expansión global se hundiría a 2% en vez del 2,5%, una cifra que dejaría al mundo al borde de una recesión abierta. El fondo ve un golpe más fuerte en las economías emergentes y sobre todo en Medio Oriente y Asia Central. Allí el crecimiento bajaría a 1,9% en 2026, con caídas profundas en países como Irán, Qatar e Irak. Estados Unidos resistiría un poco mejor, con 2,3%, mientras la eurozona sufriría más por su dependencia energética. La advertencia del FMI también apunta
a la inflación, por supuesto. Si el petróleo sigue alto demasiado tiempo, los bancos centrales podrían verse obligados a volver a frenar la economía para evitar que los precios se desanclen otra vez. Bien, hace tiempo veníamos conversando o monitoreando un poco estas revueltas que hubo en varios países del mundo en realidad. La revuelta de la generación Z sacudió gobiernos, pero todavía no logra construir poder duradero. Hace 6 meses, las protestas encabezadas por jóvenes en varios países del sur global parecían anunciar algo más que una ola de indignación. Daban la impresión de estar abriendo una nueva etapa política. En Nepal, Bangladesh, Marruecos y Madagascar, esa generación hiperconectada tomó las calles, desbordó a las élites tradicionales y obligó a los viejos partidos a reaccionar. La pregunta ahora no es si lograron hacerse escuchar, eso pareciera que sí y ya pasó. La pregunta es si pueden convertir esa irrupción en cambios reales, en gobierno, en programas y en poder real. Nepal aparece hoy como el caso más prometedor. Tras la caída del gobierno de Sharma Oli, Balendra Shah, conocido como Balen, tras la caída del gobierno de KP Sharma Oli, Balen llegó al poder con 35 años y se convirtió en el primer ministro más joven de la historia del país, en Nepal. Exalcalde de Katmandú, ya habíamos hablado de él, ¿se acuerdan? Cuando ganó, rapero y figura en redes sociales, capitalizó el hartazgo con la corrupción y con un sistema político visto como estancado en Nepal. Ya había un primer golpe simbólico al activar investigaciones por la represión del año pasado. Pero el entusiasmo no alcanza por sí solo. Ahora debe demostrar que puede gobernar una economía débil, enfrentar el desempleo y responder a la crisis climática y lidiar con el impacto externo de una guerra que también le pega a Nepal por la vía de la energía y las remesas. Por otro lado, Bangladesh ofrece la otra cara de la historia. Allí los estudiantes que ayudaron a derribar al gobierno de Sheikh Hasina sí lograron mover el tablero, pero no se quedaron con el poder. En las elecciones de febrero, el histórico Partido Nacionalista de Bangladesh arrasó con la promesa de restaurar estabilidad. La protesta juvenil cambió el debate, rejuveneció candidaturas y puso temas nuevos en circulación, pero no logró traducir esa energía en una estructura política competitiva. Ese parece ser por ahora el dilema central de estas revueltas. Derribar gobiernos puede ser posible. Construir una alternativa viable sigue siendo mucho más complicado. Interesante análisis de las revueltas de generación Z en varios países de África que fueron protagonistas el año pasado. Y les decía, a ver si nos da tiempo de compartir, sí, claro, esta nota de Wall Street que mira de cerca el crédito privado. No ve una crisis sistémica, pero ya detecta grietas. Entonces pareciera que hay grietas en toda la situación del crédito privado. El crédito privado, uno de los grandes negocios financieros de la última década, empezó a entrar en una zona de vigilancia más intensa. Los principales bancos de Wall Street dicen que están monitoreando y sometiendo a pruebas de estrés sus carteras vinculadas a este mercado. Mientras crecen las dudas por 3 frentes al mismo tiempo: el impacto potencial de la inteligencia artificial sobre empresas prestatarias, los retiros de fondos y el aumento de la morosidad. No es un mercado menor, ya mueve unos 3,5 billones de dólares y atrajo a fondos de pensión, aseguradoras y grandes patrimonios con la promesa de rendimientos altos y relativamente estables. Pero esa expansión también dejó una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando esos préstamos, menos líquidos y más difíciles de valorar, enfrentan una verdadera presión? La señal de alerta ya existe. Fitch, por ejemplo, reportó que la tasa de incumplimiento entre prestatarios corporativos del crédito privado en Estados Unidos subió a un récord de 9,2% en 2025.
A eso se suman problemas en carteras ligadas a software, donde varios temen que la inteligencia artificial debilite modelos de negocio y capacidad de pago. Aún así, los grandes bancos insisten en que no ven un riesgo sistémico. JP Morgan, Citi y Wells Fargo dicen sentirse cómodos con su exposición gracias a la diversificación, selección de clientes y monitoreo constante. El mensaje de fondo es claro, no están viendo una explosión inminente, pero sí un mercado que dejó de parecer tan blindado como lo era hace algún tiempo, hace muy poco tiempo. Aquí hemos venido dándole seguimiento a este tema del crédito privado, es decir, donde empresas o instituciones piden préstamos directamente a otras empresas, muchas veces manejados por fondos de los propios bancos o de empresas que se dedican a eso, y entonces no necesariamente pasan por todos los requisitos que tienen otros préstamos. Y bueno, pues la morosidad, los retiros anticipados de fondos y algunos, y digamos el impacto de la inteligencia artificial es un poco lo que está preocupando a varios de los actores de todo el sector financiero en Wall Street y en otros ámbitos también, y pues ahora entonces se está monitoreando más de cerca el crédito privado como mecanismo de financiación para que pues no crezca como una burbuja o como algo que luego quede sin poder responder. Así que ahí lo tiene usted, vamos a seguir dando seguimiento con noticias de este tema del crédito privado, que recuerden no tiene que ver con el Estado, ¿no? Es decir, el crédito público no necesariamente se refiere a créditos estatales, ¿no? Sino de cómo se tramitan esos créditos. Vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida volvemos con mucho más. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, y gracias por continuar en sintonía. Perú vuelve a una escena conocida, pero no por eso menos inquietante. Una elección fragmentada, un conteo lento, una segunda vuelta casi inevitable y una sensación persistente de que el sistema político no logra salir de su crisis. Keiko Fujimori encabeza el escrutinio parcial y ya se perfila hacia una nueva segunda vuelta, mientras el segundo lugar sigue disputado entre Rafael López Aliaga y Jorge Nieto, con un país otra vez obligado a esperar varios días, semanas, para saber quiénes competirán, unos días, para saber quiénes competirán por la presidencia ya el 7 de junio en la segunda vuelta. El problema no es solo electoral, ningún candidato de los muchos que había se acerca siquiera al 20%, y el proceso vuelve a exhibir la debilidad de representación, la desconfianza pública y la incapacidad del sistema para producir una salida clara. Para conversar de esto, para enterarnos un poco de qué más está pasando en Perú, qué otras repercusiones deja este conteo, nos acompaña Clara Elvira Ospina, periodista con muchos años de experiencia en algunos de los medios más importantes de Colombia y Perú. En Lima dirigió el Sistema Informativo de América, Televisión y Canal N, y actualmente trabaja en Epicentro TV. En Colombia fue directora de Noticias RCN, periodista del Tiempo, además de haber ganado en 3 ocasiones el premio Simón Bolívar. Así que le agradecemos muchísimo a Clara Elvira que nos atienda hoy, que comparta con la audiencia
bueno, algunas de las informaciones de las últimas horas en Perú. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Clara. Hola Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues lo que ha ocurrido en este país es, como dices, no inédito, pero sí más profundo aún, porque siempre ha habido problemas de conteo, siempre ha sido muy demorado el conteo, pero hasta las elecciones pasadas era claro quién pasaba a la segunda vuelta al día siguiente. Acá no solo no tenemos claridad, sino que hubo un episodio logístico complicado, no se pudieron abrir algunas mesas de votación en Lima, razón por la cual se amplió un día más la votación. Eso no había ocurrido en la historia del Perú. Y ahora tú has mencionado a dos candidatos que se disputan el segundo lugar, pero realmente son tres. Y el tercero tiene todos los pronósticos para pasar al que está de segundo y al que está de tercero, el que está de cuarto, digamos. Es complicado, me enredé en esta explicación, pero hay tres disputándose el segundo lugar, y el que está más abajo es el que viene con un ritmo de crecimiento muy grande. Hay que entender cómo funciona la composición etnográfica y política en el Perú para entender lo que está pasando, y es que la llegada de las actas de más lejos pues es obviamente más demorada, y el candidato que es preferido en las zonas rurales, en las zonas más apartadas, es el que hoy está de cuarto, y que según la predicción del conteo rápido integral de hoy en día y la Asociación Civil Transparencia y una encuestadora muy seria que es Ipsos Perú, sería quien pasaría a segunda vuelta, pero estamos a 80% de conteo y no va a terminar el conteo esta noche. Bueno, yo daba por casi que en segunda ronda el segundo lugar, pero evidentemente hay que ser más cautos, ¿no? Hay que esperar, porque 80%, aunque es alto, dado las diferencias tan bajitas, no dan, ¿verdad?, para establecer un criterio ya fijo. La que sí aparentemente estaría plantada en segunda ronda es Keiko Fujimori, ¿no? Absolutamente. Keiko Fujimori tiene más de 2 millones de votos, está con 17%. Keiko está asegurada en segunda vuelta. Pero, claro, el segundo lugar puede ser, a quien has mencionado, es Rafael López Aliaga, un candidato de derecha radical, religioso, que ha profundizado la postura de la derecha, y es como ya está claro en Perú, es más de derecha que Keiko Fujimori, ¿no? Es un hombre preferido por las clases altas, preferido por las zonas urbanas, cercano a todo este combo Milei, Trump, Vox, ¿cierto? Muy, muy radical. Sería la primera vez que Keiko Fujimori pasara a segunda vuelta con alguien de más de derecha que ella, ¿no? El siguiente es Jorge Nieto Montesinos, la gran sorpresa de las elecciones, un hombre más de centro, que militó en la izquierda y que es preferido por clases altas y medias de las ciudades, urbanos. Su voto es absolutamente urbano. Y el otro, el que está de cuarto, digamos, es Roberto Sánchez, ha asumido la herencia de Pedro Castillo y es absolutamente rural y provinciano. En Lima obtuvo el 3% de los votos, pero hay regiones en donde tiene el 70% de los votos, ¿no? Las regiones más pobres, más marginadas, Ayacucho, Cusco, tiene una votación muy alta, así que está tratando de reeditar, y ha sido como un imitador de Pedro Castillo, ha salido con el sombrero de Pedro Castillo y tiene mucho de su voto. ¿También en la ideología política es heredero de Pedro Castillo? Absolutamente. Tiene como número uno de la lista al hermano de Pedro Castillo, tiene en su lista a Senado Regional a la cuñada que fue criada como hija y se considera la hija de Pedro Castillo, y se ha presentado con Amparo Humala, que maneja a los reservistas de las Fuerzas Armadas, que dio un intento de golpe, una sublevación hace años al gobierno de Toledo, que estuvo preso por esa sublevación,
y tiene a su papá, al papá de Ollanta, Yantauro Humala, también en la lista, ¿no? Se presenta como la reivindicación social del pueblo marginado. Bueno, de alguna manera complejo entonces el panorama, porque no, bueno, ya lo que nos decimos está claro. Lo que sí está claro es que Keiko Fujimori está en segunda ronda por cuarta vez. ¿Esto le genera mayor cercanía a poder ganar o más bien al contrario? Bueno, Keiko Fujimori ha sido candidata desde el año 2006. Fue candidata al Congreso en el 2006, ¿no? Y de ahí para adelante ha sido, como dices, 4 veces candidata presidencial, pasó a segunda vuelta, ¿no? Con Humala, con Pedro Pablo Kuczynski, con Castillo, con los 3 perdió, y la cultura popular que es tan cruel con los perdedores dice que si se enfrenta a Keiko Fujimori un panetón, ¿no? Un panetón de estos de Navidad, gana el panetón, ¿no? Pero esta vez la situación es distinta, ¿no? Los 2 candidatos, el de la derecha radical y el de la izquierda radical, generan mucha resistencia en sectores de centro, ¿no? En sectores que en su momento apoyaron a Kuczynski, apoyaron a Humala, apoyaron a Castillo, que están hoy, dirían, no se irían con Rafael López Aliaga, que es muy radical de derecha, ni con Roberto Sánchez, eso todavía falta un montón, pero con Roberto Sánchez también tendrían una prevención, porque quedaron curados después de haber apoyado a un Castillo que fue un desastre del gobierno y que terminó dando un autogolpe, un golpe de Estado fallido. Ahora, justamente una de las preguntas que te tenía era ese devenir de Pedro Castillo con todas sus complicaciones que le hemos dado algún seguimiento, por lo menos de lejos, pero que también ha fortalecido esta idea de nadie nos representa, esta idea de la población de cada vez más lejanía con los sectores políticos y que de alguna manera también promovió, no me acuerdo si eran 49, cuántos candidatos eran al inicio de esta campaña electoral, algo pocas veces vista, me imagino, por lo menos en otros países, y que haría mella un poco más en quizás esos sectores que decís que este cuarto lugar por ahora, Roberto Sánchez podría estar representando. De alguna manera también la izquierda, en este caso, segmentada, me imagino, habrá llegado a este proceso electoral. Llegó segmentada y por eso no fue arrasador, pero bueno, es un detalle ya muy menudo de la política peruana, pero si se sumara, que tú sabes que no se pueden sumar los votos, pero los partidos que presentaron un proyecto similar al de Pedro Castillo o de izquierda, pues son Ahora Nación, que logró entrar al Congreso y que tiene un 7% de la votación, que eso es alto. El partido Venceremos, que es una alianza de izquierda, básicamente, y la conformación del voto del que está hoy, de Ricardo Belmont, que está entre los 5 primeros según cómo se mire, también es muy rural. Así que todo ese electorado, probablemente, si llegara a pasar Roberto Sánchez, seguiría a Roberto Sánchez, pero todo obviamente puede cambiar. Lo que sí es cierto es que el fenómeno Castillo no se entendió completamente en el Perú. En el Perú se entendió que Pedro Castillo fue un desastre de gobierno, que dio un golpe y que adiós. Salimos de Pedro Castillo. Y eso no es verdad, y lo están demostrando estos votos. O sea, la gran noticia hoy es entender que Pedro Castillo se volvió un actor relevante en la política, no por ser él, sino porque toda la gente que se sintió representada en su momento por él, entiende que tiene que encauzar un proyecto político. Es gente que nunca la han considerado, que la han terruqueado, que es como se dice en Perú cuando te dicen que eres terrorista, ¿no? Que la han terruqueado, que la han menospreciado, que no le han dado servicios públicos, que no le han dado salud y que cuando protestaron los mataron,
hubo 49 muertos cuando asumió el cargo la presidenta Dina Boluarte, con lo cual, y no ha habido justicia, esa gente siente que tiene que decir, mi voto también vale. Yo también tengo una voz. Y esta fractura tan profunda en el Perú sigue sin resolverse. Más bien, siento que se ha profundizado cuando consideran que a Castillo lo tumbaron, que Castillo no se sacó del cargo él solo con esa tontería que hizo, sino que a él lo tumbaron con la presión política que le hicieron, que lo llevó a dar ese golpe. Y por el otro lado, la también complicada presidencia de Dina Boluarte, desde su ascenso hasta su salida, pensaría que también podría cobrarle factura a los sectores más de derecha y conservadores del Perú. Entonces teníamos, por lo menos en el papel, como que todo estaba muy desgastado, ¿no? Por un lado y también por el otro. Claro, porque Dina Boluarte llegó al poder gracias a que fue la vicepresidenta de Pedro Castillo, pero apenas llegó al poder, hizo un pacto con toda la derecha. Digamos, llegó al poder gracias al pacto que hizo con la derecha, se entregó a esos partidos y esos partidos asumieron el control del gobierno. Entonces, se ejecutó un gobierno parlamentario, cuando este es un régimen presidencialista, hicieron lo que quisieron, y en la campaña esto se conoció como el pacto, y hubo un movimiento muy fuerte de que era por estos no, por estos partidos no. Y entonces, un paso más adelante en el análisis que nos lleva al análisis de la conformación del Senado, que todavía es muy precario, que confirma que partidos que sostuvieron a Dina Boluarte, excepto Fuerza Popular y Renovación Popular, el de Keiko Fujimori y el de Rafael López Aliaga, no entraron al Congreso. El gran soporte de Dina Boluarte fue Alianza para el Progreso, un partido que tenía 20 tantos congresistas, 17 congresistas, y que era poderosísimo y que tiene unas cuotas de poder enormes hoy en el gobierno, que las sigue manteniendo. No entró, no pasó la valla Alianza para el Progreso, ¿no? Y eso forma parte un poco de toda esa, de la historia reciente desde el punto de vista político peruano, que cobró factura, sin duda, ¿no? Como lo estás diciendo. Absolutamente. Y otra cosa que tampoco es menospreciable, el partido que llevó a Pedro Castillo al poder, que se llama Perú Libre, tampoco pasó la valla. Su líder está fugitivo, era candidato a la presidencia y nunca pudo presentarse en ninguna parte porque está perseguido por la justicia, con lo cual, pues es una cosa alucinante. Tú decías 40 y pico, bueno, fueron al final 33 candidatos presidenciales, uno de ellos falleció en un accidente de tránsito en unas carreteras atroces que hay en Perú, justo en Ayacucho, pero eran 33 candidatos. 33 candidatos, sin duda, muchos. En Costa Rica hemos llegado hasta 25, creo, en algunas de las elecciones pasadas. Ahora, el punto de vista que siempre sorprende Perú es la independencia o autonomía del manejo monetario y económico del país, ¿no? Que pese a tanta crisis política sigue con alguna cierta estabilidad. Eso fue así también con Pedro Castillo, también con Dina Boluarte, es decir, ¿ha sobrevivido todos estos vendavales? Sí, bueno, yo acabo de presentar un libro que habla sobre la economía y la política, que tiene del economista Elmer Cuba, que está muy bueno y que cuenta todos los efectos de la política en la economía. Entonces, claro, cuando tú sales de Perú, la gente fuera te dice, qué bestia, cómo crece Perú, ¿no? En un entorno internacional complicadísimo, ¿no? Con caída de presidentes y todo esto, 2, 5, 3. Pero es que tienes un precio de los metales altísimo, tienes un oro disparado, ¿no? Tienes la plata, el níquel, todo lo que exporta el Perú, todo eso está disparadísimo. Así que incluso gente que soportaba, que respaldaba el gobierno de Dina Boluarte, dice, deberíamos crecer a 5 o 6. Y crecemos a 2, 5. Y nos sentimos satisfechos, ¿no? Y decimos, bueno, no, el Perú no se deja afectar, la economía es sólida. Pero no es verdad. Y hay una pobreza
enorme, una pobreza que no se ha podido reducir. Las cifras realmente de atención y de salida de la pobreza de Perú en relación con la pandemia, post-pandemia en América Latina, son 3 países que no se han podido recuperar de la pandemia, y uno de esos es Perú. Claro, a nivel macroeconómico se ven unos números, pero después en la distribución hay cerca de 20 y tantos % de pobreza, 27% de pobreza en Perú, ¿no? Sí. Es brutal, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias por este panorama, Clara, complejo Perú, y seguramente te tendremos de nuevo por ahí cercano al 7 de junio, ¿no? La segunda vuelta. La segunda vuelta, sí. Es muy demorado el escrutinio, así que esto da para largo en la primera y más largo en la segunda. Bueno, no sé si más largo, pero es difícil. Es más sencillo el conteo de 2 que es de más 53. Sencillo, pero... Sí, pero como solo para despedirme, es que el problema es que todo tiene que llegar en físico. No hay escáner, no hay envío por internet, todo tiene que ser en físico. Entonces eso es muy complicado. Todavía casi cualquier cosa entre los primeros 4 lugares, casi cualquier cosa puede pasar, ¿no? Así es. Gracias, Fernando. Muy bien, gracias a vos, Clara Elvira Ospina. Ella es periodista con muchos años de experiencia en algunos de los medios más importantes de Colombia y Perú. En Lima dirigió el Sistema Informativo de América, Televisión y Canal N, y actualmente trabaja en Epicentro TV, a quien le agradecemos un montón. A las 5 siempre presenta Columnista del Día, Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo, con sus puntos de vista sobre el mundo laboral y realidad económica. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bien, y le damos la bienvenida a Pilar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va empezando tu semana? Hola, Fernando, muy bien. Pues mira, aquí con un tema, creo yo, bastante interesante que les voy a platicar, porque justo al inicio de este año hay una asociación de Florida que se llama Strawberry Growers for Fair Trade, que presentó una solicitud de inicio de investigación de dumping ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y ante la Comisión de Comercio Internacional también de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque están señalando directamente a 2 empresas muy importantes exportadoras, sobre todo de fresa, de fresas frescas, que les llaman allá temporada invernal. Las empresas es Driscoll y Mainland. ¿Y por qué? Bueno, estas 2 empresas que están instaladas en el norte del país, en México, pues han tenido resultados muy, muy atractivos. Es una de las empresas que más exporta. Como ustedes sabrán, las berries en su conjunto han sido un producto muy apreciado, digamos, por el mercado norteamericano, y han logrado crecer muchísimo las exportaciones. Al grado tal que tenemos los resultados de estos 2 primeros meses, 2 meses del año, sobre las exportaciones de las berries, y es ocupa el segundo lugar como el producto que más exporta a Estados Unidos. Este reporte nos indica que tuvieron una venta, digamos, de 751 millones de dólares en enero y febrero. Y es importante destacarlo porque es justo por esta razón que empiezan a señalarlos como a algunas empresas que están trabajando con precios por debajo de la producción o que tienen ciertos subsidios, ¿no?, para poder vender a esos precios tan bajos. ¿Y qué es lo preocupante de aquí o por qué traemos el tema a colación? Pues resulta que hay una gran preocupación por líderes sindicales que están empezando a negociar sus contratos colectivos con algunas empresas de la región y se están dando cuenta que esta es una táctica proteccionista muy agresiva de Estados Unidos en contra de los empleos de México. ¿Y por qué lo dicen así? Porque ya encontraron, digamos, como el camino por donde empezar a señalar a aquellas empresas que están teniendo éxito o que tienen exportaciones muy importantes hacia los Estados Unidos, y no es el primer caso que les toca enfrentar este tema de
que se haga un señalamiento por dumping en el caso de la fresa, porque también México ya ha vivido anteriormente casos pues no muy antiguos, ¿no? Como el caso del atún, en donde después de 20 años México tuvo la razón y pero se afectó toda una industria. Eso, digamos, quedó superado, pero después vinieron otros temas, otros señalamientos, otras solicitudes de investigación por esta misma característica. Y este fue el tomate. El tomate también estuvo bajo esa investigación. Finalmente se habían llegado a unos acuerdos, se había puesto ahí como la manera de empezar a exportar y ponerse de acuerdo tanto con los productores, digamos, de Florida y México para tener un comercio pues muy fluido en esta parte. Sin embargo, el pasado año, en julio, se puso una cuota de dumping del 17% a las importaciones de tomate y eso ha afectado muchísimo a la industria, tanto que nos comentaba por ahí, tuvimos también la oportunidad de platicar con algunos líderes, una de ellas es Sol Merino, que representa a un grupo sindical denominado SUCOM, y les comentaban, ¿no?, de la afectación que ello significó, que toda una cadena productiva empezó a desaparecer, incluso los productores empezaron a cambiar sobre los productos que estaban produciendo. Y en este caso nada más se dedican ahora a lo que son las rabbits, están produciendo fresas, pero tienen este temor, ¿no?, de que nuevamente vayan a empezar con el cierre de ciertas fábricas donde se están manufacturando para la exportación o se están envasando, digamos, para la exportación de las fresas. Y lo mismo ocurrió con algunos, con unas cabinas que se llaman remolques de furgonetas, donde también se hizo el mismo señalamiento. Entonces, nos han platicado que esto es como una táctica que se ha empezado a utilizar de manera importante y pues ellos creen que ahorita, en esta situación en la que nos encontramos, sumado a que viene la revisión del tratado comercial, pues es muy preocupante porque hay puestos de trabajo en el sector manufacturero, que en el norte del país es, como digamos, el sector más importante, más fuerte, y ya no se están ocupando. Hay gente que va, trabaja un tiempo, se regresa a sus estados, pero contratan a alguien más y se ocupa esa vacante. Hoy no está ocurriendo eso, y lo cual es preocupante porque nos comentaba esta líder sindical, algunas de esas inversiones se las están llevando a Texas y ya no, de manera de un día para otro, desaparece la empresa. Y con ellos desaparece toda la cadena de proveedores que estaban pues manufacturando para proveer, digamos, valga la redundancia, a este sector, sobre todo el sector de la industria automotriz. Sí ha habido empleo digamos, en el norte del país, pero en el sector servicios, que no es un sector muy importante como para destacar, pero sí están muy preocupados por esta situación, por la exportación tanto de las verdes, que es en el norte del país se da con mucha facilidad y tiene mucha calidad en estas dos empresas que han ocupado los primeros lugares en exportaciones. Y bueno, se espera que a finales del mes de junio o a finales de mayo, principios de junio, haya una resolución del Departamento de Comercio de Estados Unidos o sea, tenga un preliminar, digamos, de qué es lo que va a pasar con las exportaciones, si se va a imponer una cuota arancelaria o no, o si se va a poder llegar a un acuerdo o no. Todo está en el aire, la moneda sigue ahí, pero lo que sí ellos hacen el señalamiento es justo que, pues bueno, esta es una táctica que ya no les está gustando, que los está afectando en el tema de empleos y que, bueno, al final todavía no sabemos si el gobierno mexicano está tratando pues de resolver esta situación con productos que se han vuelto muy importantes para la exportación y que están ocupando un lugar, digamos, destacado dentro de las exportaciones o de los productos que más exportan del sector agroalimentario. Entonces, hoy traemos esta colación porque siguen los temas de que efectivamente los empleos que se están generando en México se los quieren llevar a Estados Unidos y bueno, los productores también de Florida pues están buscando ganar más mercado. Esperemos que la calidad de los productos de México siga descendiendo, ¿no? Y siga llegando a los consumidores norteamericanos, Fernando. Entonces, el Departamento de Comercio de Estados Unidos está haciendo esa investigación por acusación de dumping desde empresas que producen en México con exportación hacia Estados Unidos. Sí, exacto. Esto lo pidió la Strawberry Growers, que es una asociación que se encuentra en Florida, y lo pidió directamente al Departamento de Comercio de Estados Unidos y a la Comisión
de comercio internacional. Digamos que esas 2 vías son las que están haciendo esta investigación. Y bueno, se espera que en el mes de junio finalmente sepamos qué pasa, ¿no? Si es considerado como que están utilizando precios debajo de lo que está en el mercado y pues bueno, les dan la razón a los productores de Florida. Claro, y sin duda en medio de renegociación del tratado también se pone como un tema delicado, digamos, para ese montón de mano de obra que da el agro y específicamente este cultivo, ¿no? Sí, fíjate que sí, así es. Todavía no tienen ellos, digamos, un número de personas que pudieran verse afectados por la disminución de puestos de trabajo. Donde sí lo tuvieron fue en la parte de los remolques, porque también ahí hubo una acusación muy parecida y tuvieron que cerrar algunas fábricas o muchas de las fábricas. Incluso este señalamiento fue directamente para Hyundai, que fue el más afectado, digamos, pero toda la proveeduría que también dejó pues a muchas personas sin trabajo. Entonces, sí lo están viendo con mucha preocupación porque tampoco se está recuperando el empleo. Digamos que sabemos que la economía global no está como para generar inversión. A esa parte digamos, del norte del país no está llegando la suficiente inversión extranjera directa como para generar el número de empleos que se necesitan. Entonces, sí tienen mucha preocupación de cómo se puede negociar, de qué se puede hacer. Incluso nos estaban mencionando que iban a pedir la participación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos con los agregados laborales que existen en el país. Hay 5 aquí en México, para que tomen el caso, lo empiecen a revisar, y si así como revisan las quejas laborales que se interponen en Estados Unidos para señalar los casos de violaciones a los derechos de los trabajadores, pues también que del otro lado se vea que se está afectando a todo un sector, a una cadena productiva, sobre todo en el sector agro. Entonces, creo que todavía da mucho para estas semanas y todos los pendientes que están por resolverse de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Muy bien, y nos seguirás informando de eso desde allá. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Fernando, que esté muy bien. Hasta luego. Bien, amigos, y con esto llegamos al final. Gracias por esta tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo, cómo están en temas de economía, finanzas y geopolítica. Con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en Controles RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por PRC 89.1 Radio. La Expofine Oficial 2026 llega hasta 17, 18 y 19 de abril a la antigua aduana. Disfruta de mercado pyme, pongámosle a su pyme y charlas para emprendimientos. Para el público en general, habrá una gran variedad de productos, servicios y actividades para toda la familia. Conozca más en nuestras redes sociales y en la página oficial del MEIC. Entrada gratuita. Potenciamos el talento nacional. Le esperamos. Organiza Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Invitan Cámara Costarricense de Pymes, Visa, Synergy, Uber y Cadena Radial Costarricense. Raspa, activa y gana con la lotería instantánea. Activa Raspa no premiarse nada por JPS en su alcance y participa para ser uno de los 5 ganadores que girarán la rueda con premios en efectivo, desde los 400,000 colones hasta un premio mayor de 5 millones de colones, o uno de los 5 ganadores de premios en efectivo de 500,000 colones, 300,000 colones, 200,000 colones, o 10 ganadores de 2 paquetes de Raspas. Primer sorteo, martes 5 de mayo. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. El sabor que tanto amas lo llevamos a otro nivel. En Doni Pizza decidimos evolucionar, mejoramos nuestra receta y ahora le agregamos más sabor y más ganas de sorprenderte. Porque cuando algo es bueno también se puede mejorar. Doni Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedí tu preferida desde 3,500 colones al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante más cercano. Doni Pizza, la preferida de los ticos. Estamos en todo el país. Este verano, ponele sabor a tus paseos con salsita azafrán, perfectas para acompañar tus comidas en la playa o en la montaña.
Vos escogés desde la dulce y cremosa mostaza miel hasta la picante chipotle spicy. Lleva tus sabores favoritos y viví un verano lleno de sabor. Con Safran, las salsas que te hacen quedar bien. Encontradas en los principales supermercados. ¿Buscas darle un toque especial a tus platillos? Descubrí el sabor auténtico de Naur, el aceite de oliva que